Bienvenidos al webinario Atención Psicológica durante Emergencias, herramientas para abordar el impacto psicológico de las personas en mi comunidad. Mi nombre es Cristina de San Román, comunicadora, especialista en gestión de riesgo de desastres, y les estaré acompañando a lo largo de esta actividad. Les comento que tenemos habilitado un botón para que nos dejen sus comentarios y consultas. Adicionalmente, les comento que todas las preguntas que se reciban a través de este chat serán respondidas vía correo electrónico junto con el envío de material complementario. Iniciamos. Muy bien. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas que soportan una situación de emergencia sufren de alguna forma de malestar psíquico cuya gravedad disminuye con el tiempo, en la mayoría de los casos. Sin embargo, los efectos psicológicos y sociales de las emergencias también pueden deteriorar en el largo plazo la salud mental y el bienestar psicosocial justamente de estas poblaciones afectadas. Es por ello que frente a una situación de emergencia, abordar las manifestaciones psicológicas de las personas de la comunidad impactada resulta vital. Y para lograr este objetivo, que es prioritario, es necesario emprender acciones coordinadas entre quienes proporcionan la asistencia humanitaria, que son tanto entidades gubernamentales como también organizaciones no gubernamentales. El propósito de este webinario es brindar a los distintos grupos de apoyo en la atención de emergencias herramientas útiles para gestionar el impacto psicológico de los miembros de la comunidad. Para ello, tengo el gusto de presentar a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Claudia Gómez Prieto. Claudia es especialista en psicología clínica, cuenta con un diploma internacional de especialización en derechos humanos, desarrollo sustentable y políticas de prevención de desastres. Ha dictado asignaturas en diferentes universidades de la región, ha participado y coordinado en diversos programas de asistencia a damnificados por crisis y emergencias, así como programas de atención del impacto emocional para personal de respuesta. Es miembro del equipo regional de respuesta en salud mental y apoyo psicosocial en emergencias de la Organización Panamericana de la Salud y del Grupo Consultor sobre Desastres y Desarrollo Sostenible de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos. Gracias por la convocatoria para formar parte de este webinario dentro de lo que es el fortalecimiento de las capacidades locales y de la comunidad ante desastres. Y para ello conversaremos hoy sobre la perspectiva psicológica en los desastres y comenzaremos con la primera parte, que es poder comprender qué entendemos por perspectiva psicológica en los desastres. Para ello tomaremos algunos conceptos como desastre, vulnerabilidad, impacto psicológico, y aunque sean temas que sabemos que para ustedes pueden ser largamente conocidos, queremos hacer una nueva mirada, tal vez, desde la perspectiva justamente de la psicología. ¿Qué entendemos entonces por desastres, tomándolo desde el punto de vista de cómo lo interpreta el ser humano desde el punto de vista psicológico? Por supuesto que son eventos adversos de gran magnitud, que generan importantes daños, pérdidas de vidas, de bienes, de recursos productivos, y suelen superar la capacidad habitual de organización que tienen las personas y que tienen las comunidades, por lo que exigen la movilización de recursos extraordinarios. Nosotros en psicología solemos denominar estas situaciones como situaciones disruptivas porque irrumpen desde el mundo externo y producen la percepción en la persona de una amenaza sobre su integridad, y por eso lo disruptivo. Claro que no podemos hablar de desastres sin tomar en cuenta el concepto de vulnerabilidad, entendida como la condición que predispone a las personas a sufrir daños y pérdidas frente a la ocurrencia de estos eventos adversos. Sabemos también que los desastres no afectan al azar, siempre inciden más y mucho más negativamente en los más vulnerables. Entre esas vulnerabilidades mayores
sabemos que las comunidades más pobres usualmente tienen limitaciones de acceso a los servicios sociales y de salud en situaciones cotidianas, con lo cual en una situación de emergencia o de desastre, esta situación se ve incrementada. Suelen carecer de planes, de recursos para prevenir y enfrentar las emergencias porque carecen justamente de redes de atención frecuentes. Ahora bien, ¿qué entendemos entonces por vulnerabilidad psicológica? La vulnerabilidad psicológica, que es parte de la vulnerabilidad en su conjunto, tiene que ver justamente con la percepción de una amenaza sobre la integridad de la persona que profundiza la percepción de la vulnerabilidad del ser humano. ¿Y esto por qué es así? Bueno, justamente porque evocan la presencia de la muerte, porque rompen el curso habitual de la vida de las personas y porque generan una sensación inicial de desprotección y falta de recursos para responder. Podríamos decir en síntesis que la vulnerabilidad psicológica tiene que ver con una sensación de desvalimiento y de desprotección. ¿Y por qué hablamos entonces del concepto de vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad psicológica? Bueno, justamente porque nosotros nos queremos acercar a qué de la situación de desastre, qué de la situación de emergencia provoca algún tipo de impacto psicológico para luego poder entender qué podemos hacer con ello. Dentro de esa vulnerabilidad que estábamos conversando, debemos tomar en cuenta que hay algunos grupos de riesgo que deben ser tomados en cuenta especialmente. ¿Y por qué esto es así? Porque justamente a la vulnerabilidad propia y general de todas las personas y de todas las comunidades se agregan algunas situaciones especiales, como por ejemplo grupos relacionados con problemáticas de género y diversidad, pueblos originarios, personas con discapacidad, niños, adultos mayores, enfermos crónicos, personas que viven solas o que tienen algún tipo de aislamiento, migrantes, minorías raciales o religiosas y también el personal actuante. ¿Y qué tendrían en común estos grupos de riesgo? ¿Qué tendrían en común en ese extra en los factores de riesgo en relación a la vulnerabilidad psicológica? Bueno, en la mayor parte de ellos, tanto las cuestiones de género, pueblos originarios, niños, adultos mayores, enfermos, en realidad muchos de ellos lo que no tienen es autonomía, autonomía para tomar decisiones, autonomía para poder salir de una situación de emergencia con algún tipo de recursos, recursos materiales y hasta recursos familiares y recursos sociales. Entonces, en ese punto, estos grupos de riesgo tienen un punto en común. Y el personal actuante, ¿por qué lo tomamos como parte de los grupos de riesgo? Porque están en contacto con el dolor, están en contacto con la vulnerabilidad de los que tienen que asistir, y esto también los pone en riesgo en relación al impacto. Por otra parte, tenemos que definir a quienes consideramos damnificados. No nos olvidemos que nuestra función es entender la perspectiva psicológica, entender la vulnerabilidad psicológica, entender el impacto para luego poder pensar en qué hacer y qué no hacer. Entonces, para ello tenemos que pensar a quién van dirigidas nuestras intervenciones. En este sentido, consideramos damnificados a las personas que han sufrido algún tipo de pérdida, tanto pérdidas reales como simbólicas. Entendemos como pérdidas reales las pérdidas de seres humanos, las pérdidas de seres queridos, las pérdidas materiales de todo tipo, las pérdidas de bienes, y las pérdidas simbólicas como puede tener que ver con la pérdida de una posición laboral, la falta de confianza o seguridad que pueda generar la situación de falta de recursos de una comunidad o el no disponer, por ejemplo, de servicios educativos. Por otro lado, personas con lesiones o, por supuesto, pérdidas personales, familiares y amigos de las víctimas, y dentro del personal de respuesta, policías, bomberos, defensa civil, médicos, enfermeros, camilleros,
todos aquellos que participan de manera directa en algún tipo de respuesta a los damnificados y que también los tenemos que tomar en cuenta cuando podemos pensar en algún tipo de intervención. Y por supuesto no tenemos que dejar de tomar en cuenta a los testigos y a los comunicadores. Quien es testigo, quien presencia una situación de dolor y una situación de pérdida importante en una comunidad, y quienes lo relatan, también son pasibles de sufrir algún tipo de impacto psicológico. Bien, habiendo definido entonces qué entendemos por desastre desde el punto de vista psicológico como situación disruptiva, la vulnerabilidad psicológica como aquella que me pone en contacto con la amenaza hacia la integridad, y habiendo entendido por qué algunos grupos son especialmente considerados grupos de riesgo, pasemos entonces a considerar el impacto psicológico. El impacto psicológico se produce justamente por la sensación de desprotección y desvalimiento causada por la presencia cercana de la muerte, la irrupción de lo inesperado, las pérdidas sufridas y la interrupción del curso habitual de la vida. Por supuesto que existirán distintas magnitudes y el tipo de repercusión que genera ese impacto psicológico va a ser muy variable. Esa magnitud va a depender de la gravedad del suceso, del tipo de pérdidas sufridas, de las redes de apoyo familiar y social con las que cuenten las personas, la personalidad del sujeto y los recursos psicológicos de afrontamiento. Hago aquí una aclaración porque nosotros hablamos de la comunidad y estamos pensando en la comunidad, pero también estamos pensando en que ese impacto psicológico es individual, es cómo lo afecta a cada uno personalmente, ¿verdad? Y desde ya que la asistencia recibida puede amortiguar ese impacto psicológico, y por eso es tan importante que lo tomemos en cuenta desde un primer momento. Por otra parte, entre las distintas características que puede tener un evento y que puede tener la situación en relación al impacto, es importante considerar que el origen y las características que haya tenido ese evento pueden incidir en el tipo de impacto. Por ejemplo, si se trata de un fenómeno natural, si se trata de fenómenos en los que han intervenido las personas, es decir, que hay acciones humanas que han intervenido, si se ha tratado de acciones con negligencia o con intencionalidad, si han sido hechos únicos o reiterados, si se ha podido anticipar, es decir, si la comunidad ha tenido algún tipo de aviso, alguna alerta temprana en relación al evento y que esto le ha permitido algún tipo de preparación, el tipo de pérdidas sufridas y la cantidad de damnificados. Estos son solo algunas características que un evento puede tener en cuanto al origen y a sus características y que pueden incidir en el impacto psicológico. Ahora bien, habiendo definido este camino, digamos, para poder comprender la perspectiva psicológica, vayamos entonces a las manifestaciones que este impacto pueden expresar. ¿Cómo se pueden expresar en reacciones? ¿Cómo se puede expresar en manifestaciones? Como verán ustedes, hasta aquí, y antes de pasar a las manifestaciones, no estamos hablando de síntomas, no estamos hablando por el momento de una patología. Decimos entonces que las manifestaciones de impacto psicológico pueden tener que ver con problemas de concentración, temores, irritabilidad, reacciones de intolerancia, trastornos para dormir, problemas en la alimentación, sentimientos de desgano, falta de interés, distintas reacciones de tipo ansioso, reacciones de hipervigilancia, es decir, que la persona está constantemente con una sensación de que algo malo puede ocurrir, sensación de inseguridad, tristeza, sensación de reiteración del evento en imágenes y en recuerdos, sensación de impotencia, dificultad para resolver situaciones cotidianas y para tomar decisiones. Estos son algunas, las más frecuentes, manifestaciones que se pueden dar en conjunto
algunas de ellas, algunas con, digamos, con más intensidad que otras, no tienen por supuesto por qué ocurrir todas en la misma persona, pero son las más frecuentes en personas que han atravesado una situación de emergencia o de un desastre. Ahora bien, muchas veces se ha dicho que estas manifestaciones constituyen algún tipo de trastorno. Sin embargo, inicialmente deberíamos considerar las reacciones transitorias, normales, de adaptación frente al impacto. No deberían considerarse patológicas. Todas las personas somos pasibles de estar impactadas y en realidad que tengamos algún tipo de manifestación, lo que nos está mostrando es que nuestro aparato psíquico está tratando de adaptarse a esta situación disruptiva. Por supuesto que hay algunas personas que se recuperan con mayor facilidad. Cristina lo dijo en la introducción, muy bien realizada, que tiene que ver con las indicaciones de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, ya que, por supuesto, debemos considerar que las personas impactadas no necesariamente están atravesando algún tipo de enfermedad o patología, pero sí es cierto que algunas se recuperan con mayor facilidad y otras necesitan apoyo especializado más prolongado. Bien, dentro del impacto psicológico, lo que debemos también considerar es que el personal que actúa frente a las emergencias y que asiste de algún modo a los damnificados, los primeros que llegan, personal de fuerzas de seguridad, muchas veces hasta personal docente, médicos, enfermeros, voluntarios y muchas veces la propia comunidad, ¿no es cierto?, que se asisten entre vecinos. ¿Qué le pasa al personal actuante? Bueno, suelen tener fatiga, están expuestos a imágenes dolorosas de una manera muy intensa y muy prolongada. Y por otro lado, la empatía frente al sufrimiento los puede llevar a veces a un excesivo involucramiento y esto los puede llevar a estar, digamos, no solamente con esta situación de impacto, sino con una mayor dificultad para recuperarse. Bien, en el personal actuante además se pueden agregar algunas otras cuestiones adicionales. La persona puede tener como reacción defensiva como una actitud como de deshumanización en relación a las víctimas, como una manera de tratarlos como si fuesen objetos, pero que es en realidad una reacción frente al dolor, ¿no es cierto? Por otro lado, una dificultad para tomar distancia de la tarea, rechazo a retirarse del trabajo cuando finaliza la jornada, rechazo a los vínculos y a las actividades no relacionadas con el trabajo, y muchas veces y muy frecuentemente sentimientos de culpa. ¿Y por qué sentimientos de culpa? Porque claro, enfrentarse con situaciones muy dolorosas nos hace sentir muchas veces que lo que hacemos por el otro es muy poco, que lo que hacemos por el otro no es lo suficiente. Entonces eso suele generar sentimientos de culposos, ¿no es cierto? Creo que entonces, por el momento, finalizaríamos con la primera parte y daríamos lugar a Cristina para que nos comente lo que sigue. Excelente. Muchas gracias, Claudia. Muy importante, muy interesante la presentación de este primer tema que nos habla sobre estos desastres, ¿verdad? Sobre esta perspectiva psicológica, conceptos tan importantes para entender justamente las manifestaciones que nos has presentado muy claramente que sufren las personas en un momento durante la emergencia y también, por supuesto, el personal actuante que también se ve afectado. Me gustaría en este momento introducir una entrevista que realizamos a una profesional, Isabel Hernández, quien es especialista en psicología clínica y profesora de la Universidad Dominicana OIM en República Dominicana. Es interesante escucharle a ella porque justamente nos cuenta sus experiencias en el campo, en esta temática, en el momento de atender emergencias y nos permite mucho ejemplificar
justamente lo que nos está presentando en este primer tema, Claudia. Escuchémosla. Buenos días, Isabel. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia práctica en función de tu propia actividad profesional en materia de la psicología. Me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Podrías contarnos sobre tu experiencia cuando has tenido que brindar apoyo a las comunidades frente a un desastre? Específicamente, ¿cuáles son los principales desafíos que encuentras en materia de asistencia a las personas luego de un desastre? Por ejemplo, desastres como huracanes o tormentas tropicales. Sí, gracias, buenos días. Cuando hablamos de un desastre o una zona de emergencia, evidentemente estamos frente a un panorama que es anormal o atípico para la comunidad o la familia que se ve afectado por este tipo de eventos. Al momento de uno analizar o elaborar el plan de respuesta familiar, comunitario o territorial, tiene en cuenta muchos desafíos que se pueden encontrar en el territorio, como la diversificación de la respuesta, las áreas de atención, los componentes emocionales o psicológicos de las familias que se ven afectados por este tipo de situaciones adversas. Dentro de los principales desafíos tomamos en cuenta la diversidad poblacional, es decir, tomando en cuenta las características por grupo etario, no es lo mismo responder o asistir a una familia que tiene capacidades instaladas para la recuperación y la resiliencia a familias que tienen mayor nivel de vulnerabilidad porque esté vinculado por factores como extrema pobreza, familias migrantes, familias con alguna discapacidad, familias que tienen o están encabezadas por adultos mayores, o no es lo mismo la asistencia para familias donde el núcleo está compuesto de manera monoparental, con niños menores de 5 años, niños lactantes, porque son necesidades diferentes. Ahora, el mayor interés en el momento de la primera respuesta es lograr que la familia tengan esa estabilidad y ese equilibrio emocional que puede verse afectado entre el impacto de un evento generador de daños, además o unido a las carencias persistentes al impacto del evento, y por último, el impacto socioemocional que puede generar el mismo desastre. Cuando hablemos de este impacto emocional, no solamente lo vinculamos a la pérdida material, a lo tangible, sino también al daño o a la alteración del estado psicológico emocional de la familia en sentido general, por el cambio abrupto de que muchas veces tienen que verse desplazados de lo que consideraban su lugar seguro. También el impacto emocional tiene que ver mucho con la pérdida o duelo de lo que la familia fue construyendo en base a sacrificio, esfuerzo, el trabajo cotidiano, y que por un lado, en un abrir y cerrar de ojos, en un minuto por una inundación, un incendio u otros, lo pueden perder todo de un momento a otro. Muchas gracias por tu respuesta. Justo coincidimos en tu punto de vista con relación a otras experiencias que hemos visto en la región en el marco de este proyecto. Ahora bien, considerando tu experiencia operativa en el terreno, cuando te ha tocado llegar a asistir a las personas en el propio momento de la angustia, cuando la gente ha perdido buena parte de sus recursos y en muchas ocasiones también han perdido vidas humanas, ¿cuál sería una sugerencia tuya en materia de intervención directa que podrías darle al personal de apoyo de otros países? ¿Qué sugerirías? Mi recomendación sería, lo primero, partir siempre de una evaluación de daños y análisis de necesidades en el primer momento, pero que esta evaluación de daños tome en cuenta mucho los elementos dignificantes de la familia y población afectada, y que considere a los grupos más vulnerables sobre los vulnerables. Como mencionaba hace un momento, todo esto puede estar determinado por variables demográficas, también puede estar caracterizado
tomando en cuenta variables de género, acceso a recursos, a bienes, a servicios. Y también un elemento importante en el contexto de emergencia o contexto humanitario es que muchas veces la respuesta se centra en la parte urbana, la parte céntrica o las metrópolis, dejando de lado aquellos territorios que generalmente están más distantes de donde se encuentran los prestadores de servicios o los garantes de derecho. Una recomendación súper importante es primero siempre enfocar la primera respuesta o la primera atención a los niños y niñas que tienden a ser los más vulnerables y los más invisibilizados, porque generalmente sí atendemos o priorizamos a la familia de manera holística, priorizamos a las mujeres embarazadas. Sin embargo, sí es cierto que es una prioridad la respuesta a estos grupos vulnerables, invisibilizamos el impacto que pueda tener de manera inmediata en los niños y niñas. Un testimonio que recuerdo de un evento reciente es en una comunidad que se ve afectada por las inundaciones de noviembre del 2022. En este año se presentaron lluvias torrenciales y salió un video de una comunidad donde una niña de unos 5 años le dice a su abuela: mamá, nos vamos a inundar de nuevo, vámonos ahora porque yo tengo miedo. Es muy probable que en esa respuesta comunitaria se atendieran las necesidades primarias de la familia, que generalmente está orientada a la cama, al cobertizo, a una manta, aquí de higiene. Pero ¿quién respondió o quién atendió esa necesidad o ese impacto emocional que tuvo ese infante de 5 años? Y esto es solamente una muestra de un universo. Cuando estamos hablando de contextos humanitarios, contextos frágiles, partimos de las necesidades primero que deben orientar o que deben fortalecer el sentido del aquí y ahora de la población afectada, que responda o que restaure su dignidad. Y un tercer elemento súper importante, asegurar ese reencuentro o ese fortalecimiento de los mecanismos protectores de las familias y comunidades afectadas, como son el acceso inmediato a los servicios de educación, la garantía a los servicios de salud. Y aquí un elemento importante con los servicios de salud, tomando en cuenta que un evento generado por un evento hidrometeorológico, un evento generado por un evento geológico u otro, pues afecta directamente el sistema de salud, pudiendo desencadenar en otros eventos de riesgo, como son los brotes epidemiológicos, las enfermedades gastrointestinales por la alteración de la calidad del agua, entre otros. Muy interesante tu experiencia. Finalmente, me gustaría preguntarte sobre cuál es para ti la importancia de que el personal que atiende las emergencias se capacite en temas de salud mental para poder ayudar a la población de manera directa y gestionar también su propia salud mental. Un importante reto a nivel de los países. Hablar de salud mental implica una acción de preparación en el largo tiempo, con un efecto inmediato luego de que un detonante o una amenaza se materializa. Todo personal vinculado en las diferentes fases de una respuesta humanitaria debe ser entrenado y habilitado, no es lo mismo, en primeros auxilios psicológicos. Los gobiernos, los estados, las instituciones de sociedad civil, las instituciones de protección civil deben considerar el entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, tomando en cuenta dos variables importantes. La primera variable es que al momento de responder en una situación de emergencia o desastre, ya hay una alteración en la familia o la persona que voy a asistir o que voy a socorrer, y que yo debo estar habilitada para responder ante una reacción que probablemente no sea la más deseada o la adecuada al momento. Dos, preparar al personal que trabaja en el sector humanitario, porque también ellos pueden ser afectados directa o indirectamente del evento desastre que esté ocurriendo.
Si estamos hablando de un personal contratado o de un personal voluntario que él ejerce la acción de socorro y respuesta a emergencia, probablemente familias o familiares de esta persona también están siendo afectados por la crisis. Una variable importante. Puede darse una discrepancia o una disyuntiva en esta persona y va muy evocada a lo moral. Yo probablemente estoy descuidando a mi familia en un contexto vulnerable para responder a otras familias. Y esta misma indecisión pudiese evocar incluso a situaciones de vulneración de derechos de la persona que está en la acción de respuesta. Entonces, preparar al personal debe darse en el antes, para que en el durante la respuesta sea asertiva, eficaz y orientada a la protección de los derechos humanos fundamentales de las personas en emergencia. Muchas gracias, Isabel, por esta nueva dimensión a nivel de recomendaciones que nos presentas el día de hoy. Muy bien. Después de escuchar el testimonio de Isabel, vemos la importancia de que la asistencia en terreno parta de una evaluación de daños y necesidades que justamente son esta evaluación lo que nos permitiría entender cómo abordar las manifestaciones de qué hacer y qué no hacer en el momento de la emergencia. Para profundizar sobre este tema, me gustaría nuevamente traer a esta intervención a Claudia para que nos extienda un poco más de información. Adelante, Claudia. Con todo gusto, muchas gracias, Cristina. Bueno, habiendo conversado sobre, digamos, qué entendemos por impacto psicológico y habiendo escuchado a Isabel, es interesante que podamos pensar entonces cómo abordar esas manifestaciones psicológicas. Y en ese cómo abordar, qué hacer y qué no hacer, al menos desde el punto de vista básico, ¿no es cierto? Por un lado, antes de pensar en qué hacer y qué no hacer, todos hemos escuchado alguna vez cuáles son las recomendaciones, qué es lo que suele ocurrir, y podríamos decir que existen mitos y creencias en relación a qué es lo conveniente o qué es lo frecuente en una situación de desastre desde el punto de vista psicológico. Algunos de esos mitos, y después, en todo caso, veremos si esto es así, dicen que solo servicios especializados son los que estarían capacitados para atender el impacto psicológico. Cuando hablamos de servicios especializados nos referimos a servicios especializados en salud mental, es decir, profesionales en psicología, profesionales en psiquiatría, básicamente. Por otro lado, que el estrés postraumático es la afección más frecuente. El estrés postraumático es un trastorno de ansiedad, es un trastorno definido por el Manual de Enfermedades Mentales como uno de los trastornos de ansiedad. Otro de los mitos es que en la emergencia es frecuente el estado de pánico colectivo, como si esta fuese una de las reacciones prevalentes. Por otra parte, que la atención durante la crisis requiere el suministro de medicamentos. Cuando hablamos de medicamentos, nos referimos a psicofármacos, sobre todo en la línea de los antidepresivos y en la línea de los medicamentos ansiolíticos. Por otra parte, que la violencia, la agresividad y el desborde emocional son las reacciones principales, y que por otro lado, las personas que no se manifiestan es porque no necesitan ayuda. Estos mitos, estas creencias suelen estar bastante instaladas en algunos grupos, en algunas personas, inclusive en algunos profesionales. Y desde ya, que si nosotros tomamos en cuenta que si creyéramos que esa es la realidad, bueno, tendríamos que adecuar nuestras intervenciones a ese tipo de situaciones. Ya lo veremos. En realidad, la atención del impacto psicológico, sobre todo la asistencia inicial, las primeras medidas, las primeras acciones, deberían apuntar a la recuperación de la capacidad de funcionamiento cotidiano. Cuando nosotros estuvimos hablando de impacto psicológico y hablamos de vulnerabilidad, no sé si ustedes recuerdan que decíamos que las personas se sienten desvalidas, se sienten desprotegidas.
Entonces, a ese desvalimiento y a esa desprotección deberíamos apuntar en esa asistencia inicial para ayudar a que la persona pueda recuperar esa capacidad de funcionamiento. Para ello, por supuesto, se debe evaluar necesidades y recursos. Esa evaluación de daños y necesidades a la que hacíamos referencia anteriormente. Por supuesto, identificar y reforzar las redes de sostén. Y cuando hablamos de redes de sostén nos referimos a las redes familiares, a las redes sociales y a toda la red que pueda constituirse en la comunidad. El apoyo comunitario y el apoyo familiar son parte de esa asistencia psicológica, son parte de ese sostén. Podríamos decir entonces, como pautas generales de actuación frente a los damnificados, pautas iniciales desde ya, tendríamos que expresar que estamos aquí para ayudarlo, informar las tareas que se están realizando, preguntar si tiene algún familiar, amigo, a quien quiera contactar para que lo acompañe, escuchar activamente, sin interrumpir, respetar por otra parte si la persona no desea hablar, usar la comunicación no verbal si el interlocutor no domina el idioma, no usar modismos. Por otro lado, demostrar seguridad, calma e interés, proteger a la persona de los curiosos y de los medios de comunicación. Si hay dudas, no hacer contacto físico, estar atentos a los cambios conductuales de los afectados, y si el afectado expresa rabia, dejar que se desahogue y expresar la voluntad de ayudar. Estas son solo algunas pautas iniciales. Como verán, esto no es una psicoterapia, no es un tratamiento psicológico. Son primeras medidas, primeras acciones que tienen un efecto terapéutico, porque para la persona recibir información, recibir contención y tener una persona que quiera escuchar sus necesidades, eso lo ayuda muchísimo a poder ir procesando y tramitando el impacto psicológico del que hablábamos antes. Por otro lado, deberíamos decir qué no hacer. Básicamente no usar frases tales como todo está bien o todo estará bien, cálmese, esto pasará. No comprometernos con tiempos, acciones o recursos que no están bajo nuestro control. No hacer promesas de cuestiones que nosotros no podemos saber si se pueden cumplir. Por otra parte, no minimizar las pérdidas, no comparar, mire, esto que a usted le pasó no es tan grave porque usted no ha perdido un ser querido y solo ha perdido su casa, y la persona que vive a la vuelta de su casa sí ha perdido seres queridos. Para cada persona, para cada sujeto, cada pérdida tiene su significado. No interrumpir el silencio de los afectados, porque muchas veces ese silencio le está permitiendo hacer su propio procesamiento de la situación. No presionar al damnificado para que brinde información. No apurarlo para que tome decisiones. No relatar experiencias propias. No imponer ideas, ni contradecir, ni confrontar con creencias y prácticas de la comunidad, sean estas religiosas o prácticas de todo tipo. No dar información sin haberla chequeado y, por supuesto, no informar a los medios antes que a los familiares. Todo esto, tanto cuando hablamos de qué cosas serían importantes en cuanto al hacer y qué cosas serían importantes en cuanto al no hacer, apuntan justamente a aquello que decíamos anteriormente, que tiene que ver con ayudar al damnificado a que se sienta más seguro. Por otra parte, un tema importante que tiene que ver con la comunicación y que es la relación entre la comunicación y la salud mental. Tiene que ver con el respeto a la privacidad del damnificado y su derecho a la intimidad en el dolor. Que haya un vocero institucional como responsable en el suministro de la información a los medios y a la población. Que los comunicadores reconozcan los efectos psicológicos en la transmisión de las noticias. Y tomar en cuenta que la comunicación puede contribuir en gran medida a reducir el temor, la aflicción, la desorganización y la incertidumbre. Por otro lado, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que si bien dijimos que estamos hablando de reacciones normales
frente a una situación que es anormal y estamos diciendo que algunas personas que no son profesionales podrían brindar esa asistencia inicial, también tenemos que tener en cuenta que hay algunos casos en los que sí tenemos que remitir a un profesional especializado en salud mental. ¿Y cuándo es así? Bueno, cuando hay graves trastornos en el sueño o en la conducta, actitudes de extremo aislamiento, ideas de daño y o de suicidio, síntomas que persisten, es decir, que no solo no se va reduciendo en su intensidad, sino que son persistentes y que se van incrementando, situaciones de violencia familiar, abuso de drogas, de alcohol o de psicofármacos, comportamientos peligrosos, depresiones severas, impulsividad. Estas son algunas de las situaciones en las que deberíamos remitir a esas personas a un profesional especializado. Muy bien. Ahora, nosotros hablamos de mitos y creencias en un principio, y ahora tendríamos que decir, bueno, ¿esto es así? ¿Cuál sería la realidad? Dijimos, y yo lo planteé casi como una pregunta, si son solo servicios especializados los capacitados para atender el impacto psicológico, en realidad debe ser, esa atención inicial la tiene que realizar personal entrenado, pero un personal entrenado puede no necesariamente ser personal especializado, no necesariamente psicólogos especializados o psiquiatras especializados, sí personas con entrenamiento. Por otro lado, que el estrés postraumático es la afección más frecuente y sin embargo hay muchas manifestaciones que no evolucionan hacia trastornos. Entonces, se presentan como una manifestación de impacto y van bajando su intensidad y la persona se va recuperando con la atención recibida. Es decir, que no porque no tengan un trastorno, eso quiere decir que no precisan algún tipo de asistencia. Otro de los mitos que habíamos mencionado es que en la emergencia es frecuente el estado de pánico colectivo y esto no es frecuente para nada, al contrario, las personas impactadas tienden más bien a replegarse, ¿no es cierto? Que la atención durante la crisis requiere el suministro de medicamentos no es recomendable de modo generalizado, lo que sí precisan los damnificados es contención, es acompañamiento, es recibir información, es que se los acompañe en la realización de trámites, es que se tomen en cuenta empáticamente sus pérdidas y el significado que esas pérdidas tienen para ellos. Eso no se resuelve con un medicamento. Por supuesto que aquellos que sean remitidos a una asistencia especializada tal vez precisen algún tipo de medicación. Que la violencia, la agresividad y el desborde emocional son reacciones principales, en realidad solo suceden en un porcentaje mínimo, ocurren, es verdad que ocurren, pero el porcentaje es bajo. Y que la persona que no se manifiesta no necesita ayuda, por el contrario, muchas personas se encuentran en una sensación de tanta indefensión que justamente por la sensación de indefensión y el repliegue que esas personas tienen, por eso es que no piden ayuda. Entonces, bueno, habiendo tomado en cuenta esas realidades frente a los mitos, es que a modo de recomendación y de síntesis final, queríamos señalar que el personal de respuesta y los voluntarios son los que generalmente son los primeros en encontrarse con los damnificados, es decir, son el primer contacto con el impacto emocional de las personas. Es decir, no es personal especializado el que brinda la primera asistencia, y ese es el motivo por el que tienen que recibir capacitación, porque de una manera o de otra van a estar brindando asistencia de alguna manera. Eso sería todo y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Claudia. Ha sido excelente tu presentación. Te agradecemos mucho la claridad con la cual nos has podido explicar de una forma muy detallada estas herramientas para gestionar el impacto psicológico en las comunidades. Y es importante mencionar que toda esta información que estamos transmitiendo es importante tanto para el personal de respuesta como también hay muchas herramientas que las personas de las comunidades pueden tomar en cuenta en el momento de enfrentar las emergencias. De verdad, Claudia, muchísimas gracias. Una excelente presentación. Y bueno, agradecerles también a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy.
Para finalizar, les comentamos que este webinario forma parte de la Plataforma de Desarrollo de Capacidades Educativas de la UNESCO. Vienen más webinarios y nos interesa muchísimo que nos puedan acompañar a las siguientes actividades. Para ello, por correo electrónico, les estaremos enviando más información y contarles también que a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy les estará llegando a través de correo electrónico su certificado de participación. Muchas gracias.